Bienvenidos a mi canal Contabilidad más Excel. Vamos a hablar de las primas de servicio. Para hablar de las primas de servicio hay que ver lo que dice el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Aquí se nos dice que esta prestación social corresponden a 30 días de salario por año. 30 días de salario por año. Es decir, si una persona tiene un salario de 2 millones de pesos, además de su salario habitual mes a mes, tendrá derecho a 2 millones de pesos adicionales por cuenta de las primas de servicio. Pero hay que pagarlas en 2 pagos. ¿Cómo? Dice el artículo 306, la primera mitad el 30 de junio, para el caso que estamos nosotros indicando, entonces se le tendrá que pagar 1 millón de pesos a esa persona el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros 20 días de diciembre. Norma dicta estas fechas como plazos máximos. Entonces en el segundo semestre, para el ejemplo que estamos indicando, va a recibir el otro millón de pesos. De esa manera se va a completar. Su reconocimiento será por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado. ¿Cómo así que proporcionalmente al tiempo trabajado? Sí, porque si una persona es contratada por allí en el mes de febrero, entonces a la hora de pagar la prima de servicio, para el ejemplo, no va a recibir el millón de pesos completo, sino proporcional. La fórmula para la prima de servicio es la siguiente: salario promedio por días laborados en el semestre, todo eso dividido entre 360. Vamos a explicar un poquito. Salario promedio quise colocar así porque a veces hay que promediarlo. Es posible que un trabajador, además de su asignación básica mensual, obtenga dinero por comisiones, obtenga dinero por horas extras, obtenga dinero porque trabajó un domingo que le tocaba descansar. Entonces el salario puede ser variable. Entonces, ¿cuál tomamos para liquidar? Hacemos un promedio y se zanja esa cuestión, ese problema. A veces no, en la mayoría de los casos de las empresas, esto no ocurre, pues son salarios fijos y no habría que promediar. Días laborados en el semestre. Como lo dijimos, es posible que una persona no labore todo el semestre por cuenta de que se le hizo su contrato y ya el semestre había avanzado. Entonces el valor que va a ir aquí va a ser como máximo 180. ¿Por qué? Porque un semestre en un año comercial son de 180 días, 30 días por cada mes. Okay. Continuamos. Vamos ahora a responder a algunos interrogantes que pueden surgir a la hora de liquidar las primas de servicio. Primera pregunta: ¿se debe pagar las primas de servicio en el periodo de prueba? La respuesta está en el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo. Los trabajadores en periodo de prueba gozan de todas las prestaciones. Prima de servicio es una prestación social, entonces en el periodo de prueba hay que reconocérselas y pagárselas. Siguiente pregunta: ¿se debe pagar primas de servicio a las empleadas de servicio doméstico? Respuesta: artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo. Sí, hay que pagárselas. Tanto a choferes de servicio familiar también, a trabajadores por día, a trabajadores de fincas. Siguiente pregunta: ¿los días de incapacidad laboral se restan a la hora de liquidar las primas? Es decir, una persona es incapacitada, se suspende el contrato del trabajo momentáneamente por un mes, el mes de julio, segundo semestre. Los días laborados hay que colocarle allí en la fórmula no 180 sino 150. Respuesta: artículo 53. Durante el periodo de las suspensiones, es decir, se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio. Eso está claro. Y para el empleador se interrumpe la de pagar los salarios en esos lapsos. Mire la parte que nos interesa, la que está aquí subrayada. Estos periodos de suspensión pueden descontarse por el empleador al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. No dice nada de las primas de servicio. Como no hay una norma que lo diga expresamente, entonces no hay que descontar esos días en que estuvo suspendido el contrato de trabajo por alguna razón. Para el ejemplo, si una persona gana 2 millones de pesos, entonces en el primer semestre se suspendió el contrato de trabajo 2 meses. De todas formas, a esa persona se le tiene que pagar 1 millón de pesos. Entonces, el primer pago, su prima de servicio, y el otro 1 millón de pesos a más tardar el 20 de diciembre. Siguiente pregunta:
¿Se debe tener en cuenta el auxilio de transporte a la hora de calcular el salario base? La respuesta es sí, siempre y cuando el trabajador tenga derecho a este auxilio. Bien, entonces vamos ahora a Excel. Vamos a Excel para estudiar varios casos. Vamos a dar clic acá y aquí vamos al primer caso. Vamos a ver varios. Antes de continuar con el video, mis amigos, les voy a pedir que se suscriban si no se han suscrito. Regálame like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un video. De esa manera me vas a estar apoyando muchísimo para seguir montando contenido como este en mi canal. Ahora sí, vamos a explicar el primer caso. Vamos a calcular las primas de servicio para un trabajador primer semestre del año y que devenga el salario mínimo. La nota nos indica de que tiene un salario que no es variable y trabajó todo el semestre. Para calcular el salario base pues queda muy fácil, muy sencillo, pues solamente es colocar 1.000.000 de pesos para cada uno de los 6 primeros meses del año, y para obtener el promedio pues a simple vista nos va a dar 1.000.000 de pesos, pero si lo hacemos con la función promedio de Excel, damos clic acá, nos va a coger automáticamente todos los 6 meses. Damos enter, aquí tenemos el 1.000.000 de pesos. Aquí se nos coloca que tiene derecho al auxilio de transporte, 117.172. La norma es clara, dice que una persona que gane hasta 2 salarios mínimos tiene derecho a auxilio de transporte. Es decir, que si gana más de 2 millones de pesos no tiene derecho a auxilio de transporte. Por eso lo colocamos aquí y forma parte de la base para calcular la prima de servicio. Fecha de inicio, vamos a colocar aquí 1 de enero 2022 y la fecha fin 30 de junio de 2022. Tiempo a liquidar, vamos a hacerlo a través de la función días y vamos a seleccionar esta que está aquí, 360. Ojo, nos pide la fecha inicial, esta que está acá, y nos pide la fecha final, punto y coma, y fecha final F10. Cerramos con paréntesis y vamos a dar enter. ¿Qué ocurre? Nos dice que son 179 días, lo cual es un error. Siempre vamos a sumarle un día y redondeamos a 180 días. Eso sí es exacto, lo correcto. Para calcular la prima de servicio, entonces vamos a aplicar la fórmula C20, es decir, salario base, por F11, es decir, días laborados, entre 360. Yo lo que voy a hacer es copiar esta fórmula aquí y le voy a colocar el signo igual para que Excel haga el respectivo cálculo. Entonces nos dice que la prima de servicio para esta persona es de 558.586 pesos. Bien, este fue el primer caso. Vamos al segundo caso. Vamos a calcular primas de servicio para el segundo semestre del año para un trabajador que no laboró todo el semestre. Salario fijo. Una nota: inició contrato el día 22 de agosto de 2022. Entonces, en agosto solamente pues trabajó unos 9 días. Si miramos la nómina del mes de agosto para esta persona, obtenemos que obtuvo un salario de solo 390.000 pesos, pues no laboró todo el mes. En septiembre sí tiene todos sus salarios completos. En octubre, noviembre y diciembre. Salario promedio. Vamos a utilizar la función de Excel promedio. Excel toma todos los 6 meses, pero aquí hay que tener cuidado, pues no podemos tomar julio. Él ni siquiera estaba integrado a la empresa, ni siquiera estaba trabajando. Tenemos que coger a partir de agosto hasta diciembre. Enter, y aquí sí tenemos de manera correcta, de manera exacta, el promedio. Salario promedio de 1.118.000 pesos. El auxilio de transporte, sí señor, 117.172 para un salario base total de 1.235.172. Es decir, que el auxilio de transporte forma base, se le suma al salario promedio para calcular la prima de servicio.
Cálculo de días laborados. Bien, ya tengo aquí la fecha del 22 de agosto como fecha inicial, fecha final 30 de diciembre. ¿Cuánto es? 128 días más 1, 129 días para que sea exacto, para que sea correcto. Miren, les explico, por ejemplo, por qué tenemos que sumar un día. Si yo, a manera de ejemplo, coloco aquí el 1 de agosto de 2022 y coloco aquí el 2 de agosto de 2022, ¿cuántos días laboró? Buscamos la función días, 360, fecha de inicio, punto y coma, fecha final, cierro con paréntesis, enter. Dice que trabajó un día, lo cual es un error. Trabajó el 1 de agosto y el 2 de agosto, son 2 días. Es por eso que siempre tenemos que sumar uno para hacerlo exacto. Bien, pero vamos a nuestro ejemplo. Diciembre tiene 31 días. ¿Por qué colocamos 30? Es que comercialmente, laboralmente, todos los meses tienen 30 días. Muy bien, 128 más 1, 129. Esta es la forma correcta. Entonces, aquí en la prima de servicio, aquí tenemos ya la fórmula. Salario base por días laborados entre 360. Vamos a colocar aquí igual para que Excel haga el respectivo cálculo. Aquí lo tenemos. Tenemos que la prima de servicios corresponde a 442.603, proporcional al tiempo efectivamente laborado. Caso número 3. Vamos a calcular las primas de servicio del segundo semestre del año para un trabajador que devenga un salario variable. Nota, trabajó todo el semestre. Salario variable por cuenta de las horas extras, de las comisiones que observamos aquí. Entonces su salario varió, no siempre fue el mismo. Aquí en julio fue de 1.750.000, por ejemplo. Aquí en agosto fue ya de 1.950.000, en diciembre fue de 1.750.000. Es un salario variable. A veces ganó comisiones, a veces ganó horas extras. ¿Cuál es el salario base que nosotros vamos a tomar? Bien, esta persona tiene derecho al auxilio de transporte, claro que sí. Entonces voy a colocar aquí el valor del auxilio de transporte, 172. Voy a calcular el salario promedio aquí. Lo vamos a hacer a través de la función promedio y ahora sí voy a tomar todos los meses de julio a diciembre, como aparece aquí de manera automática. La función promedio me lo está tomando. Enter. Tengo que el salario promedio es de 1.741.667. Salario base es de 1.858.839. Laboró todo el semestre. Tengo aquí que son 180 días y aquí tengo inmediatamente el cálculo porque aquí tengo la fórmula debidamente digitada aquí y nos da como resultado 929.419 pesos que hay que pagarle a esta persona por primas de bien. Hasta aquí este video. Vamos a ver otros casos, por ejemplo cuando hay suspensión del trabajo por fuerza mayor o por caso fortuito, por una sanción disciplinaria o porque los trabajadores estaban en huelga. Bien, por varias razones pudo haber sido. ¿Cómo se calcularía entonces las primas en ese caso? Para el caso de un trabajador de servicio doméstico y el sexto caso para licencia de maternidad. Bien, entonces gracias por observar el video y te recuerdo una vez más, por favor suscríbete, regálame el like y activa la campanita.